Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una cita muy especial, una que les prometemos les hará soñar despiertos. ¿Listos para una noche de cine romántica que los transportará a un mundo de ternura, pasión y esos momentos que nos roban el aliento? Porque eso es exactamente lo que les traemos hoy con Ande y Kerem. Sí, así es, vamos a sumergirnos en el universo de esta pareja tan querida, analizando qué hace que sus historias de amor sean tan cautivadoras y, sobre todo, cómo podemos inspirarnos en ellas para crear nuestras propias noches de cine románticas. Si eres fan de las parejas que te hacen creer en el amor verdadero, que te hacen suspirar y que te sacan alguna que otra lagrimita de emoción, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en todos estos detalles fascinantes, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas y románticas. En este vídeo, vamos a desgranar los ingredientes secretos que hacen que Ande y Kerem sean una pareja tan icónica en el mundo de las series y el cine. Analizaremos esos momentos clave que nos hicieron enamorarnos de ellos, desde el primer encuentro lleno de chispa hasta esas escenas de reconciliación que nos devuelven la fe en el amor. Pero no nos quedaremos solo en la teoría. Queremos darles herramientas prácticas para que ustedes mismos puedan recrear esa magia en casa. Piensen en esto como su guía definitiva para organizar la noche de cine romántica perfecta, inspirada en la química innegable de Ande y Kerem. Vamos a hablar de qué tipo de películas o series ver, cómo crear el ambiente ideal, qué snacks y bebidas son perfectos para acompañar, y hasta cómo pueden incorporar pequeños gestos románticos que harán que esa noche sea inolvidable. Queremos que esto sea interactivo, así que mientras hablamos, vayan pensando en sus propios momentos favoritos de Ande y Kerem, y preparen sus comentarios, porque al final del vídeo queremos saberlo todo. Empecemos por desempacar la magia de Ande y Kerem. ¿Qué es lo que realmente nos atrapa de esta pareja? Para mí, es esa autenticidad que transmiten. No son personajes perfectos, tienen sus conflictos, sus miedos, sus inseguridades, pero justo ahí radica su encanto. Se ven reales, sus emociones son palpables y sus diálogos, cuando están bien escritos, son pura poesía. A menudo las historias de amor más conmovedoras surgen de la superación de obstáculos, y Ande y Kerem no son la excepción. Hemos visto cómo han luchado por su amor, cómo han tenido que aprender a confiar el uno en el otro, a perdonar y a crecer juntos. Es esa evolución, esa montaña rusa de emociones, lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y hablando de películas o series para inspirarnos, pensemos en las que mejor encapsulan esa esencia. Si no han visto aún las producciones en las que Ande y Kerem han compartido protagonismo, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Busquen esas historias donde la química entre ellos es palpable desde el primer momento, donde hay diálogos agudos, miradas que lo dicen todo y, por supuesto, escenas que te dejan suspirando. ¿Se acuerdan de esa primera mirada que lo cambia todo? ¿Esa tensión eléctrica que se siente en el aire? Eso es oro puro para una noche de cine romántica. Pero no se trata solo de la pareja en pantalla. La clave para una noche de cine romántica inolvidable es la atmósfera. Imaginen esto, luces tenues, velas parpadeantes, una manta suave y cómoda, y ese olorcito a algo delicioso que les prepara. Suena bien, ¿verdad? Pues, ¿cómo recreamos eso? Primero, la elección de la película es crucial. No tiene que ser una película de final feliz garantizado, a veces las historias agridulces, las que te hacen reflexionar sobre el amor, también son perfectas. Lo importante es que les permita a ambos conectar emocionalmente. Ahora pensemos en los detalles. Si Ande y Kerem tuvieran una noche de cine, ¿qué creen que estarían haciendo? Probablemente algo íntimo, algo que les permita estar cerca el uno del otro. Quizás, en lugar de una gran bolsa de palomitas, opten por algo un poco más sofisticado, pero igual de delicioso. Unos bombones de calidad, unas fresas bañadas en chocolate, o incluso una tabla de quesos y embutidos para picar mientras ven la película. Y para beber, ¿qué tal un vino tinto suave, un espumoso, o incluso unos cócteles caseros inspirados en sus personajes? Pero el romancismo no termina ahí. ¿Qué tal si añadimos un toque personal? Un pequeño gesto que demuestre cuánto se conocen y cuánto se quieren. Por ejemplo, si saben que a su pareja le encanta una película en particular, sorpréndanla viéndola juntos. O si hay una escena que saben que le emociona especialmente, preparen una sorpresa para ese momento. La clave es la atención al detalle, demostrar que han pensado en el otro.
Y si hablamos de Hande y Kerem, sus gestos suelen ser sutiles pero poderosos. Una mano que acaricia suavemente, una mirada de complicidad, un abrazo que lo dice todo. Es esa comunicación no verbal la que a menudo eleva una escena a un nivel superior. Así que en su noche de cine, no subestimen el poder de una mirada, un suspiro o una caricia. Permitan que la película sea el telón de fondo para su propia conexión. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esta noche de cine sea aún más mágica? Piensen en la comodidad. Si van a ver una película que sabes que podría ser un poco intensa o emotiva, asegúrense de tener mantas extra, cojines mullidos y todo lo necesario para que su pareja se sienta completamente a gusto y segura. La idea es crear un refugio íntimo, un espacio donde solo existan ustedes dos y la historia que están compartiendo. Y la música, no nos olvidemos de la música. Antes de empezar la película, pongan una lista de reproducción suave y romántica, quizás con canciones que les recuerden a Hande y Kerem o a sus propias experiencias juntos. Esto ayudará a crear el ambiente y a prepararlos para la película. Después de la película, pueden continuar con esa música, o quizás simplemente disfrutar del silencio cómodo que queda después de una gran historia compartida. Otra idea para hacerla más interactiva es tener un pequeño juego antes o después de la película. Por ejemplo, pueden hacer preguntas sobre los personajes, o incluso escribir sus propias escenas de amor inspiradas en lo que han visto. Esto puede ser muy divertido y creativo, y les ayudará a mantener la conversación fluida y la conexión fuerte. Y si quieren llevarlo al siguiente nivel, piensen en la vestimenta. No tienen que disfrazarse, pero quizás pueden elegir ropa cómoda y acogedora que los haga sentir relajados y especiales al mismo tiempo. A veces simplemente ponerse una camiseta favorita o un pijama súper suave puede hacer una gran diferencia en cómo se sienten. Hablemos también de los géneros. Si bien Hande y Kerem a menudo participan en dramas románticos, también hemos visto momentos de comedia romántica que son igual de encantadores. La elección del género dependerá de su estado de ánimo. ¿Quieren reírse juntos? ¿Quieren emocionarse hasta las lágrimas? ¿O quizás algo que combine ambos? No hay una respuesta correcta, solo lo que funcione mejor para ustedes. Consideren también la posibilidad de hacer su propia noche de cine temática. Si la película que eligen tiene un escenario o una cultura específica, pueden intentar incorporar elementos de eso en su noche. Por ejemplo, si ven una película ambientada en Italia, pueden preparar pasta casera y disfrutar de un tiramisú. Esto añade una capa extra de diversión y compromiso a la experiencia. Y lo más importante de todo, la comunicación. Una noche de cine romántica es una oportunidad para conectar, para hablar, para compartir sus pensamientos y sentimientos. No se trata solo de ver la película, sino de la experiencia compartida. Asegúrense de que ambos estén disfrutando, y no duden en detener la película para hablar, para reír, o incluso para abrazarse más fuerte. Para aquellos que quizás no están familiarizados con Hande y Kerem, o quieren recordar por qué los amamos tanto, pensemos en algunos de sus momentos más icónicos. Esas miradas que trascienden la pantalla, esos diálogos que se quedan grabados en la memoria, y esas escenas que nos hacen creer en el poder del amor verdadero, incluso a través de las adversidades. Su química es simplemente innegable, y eso es lo que queremos replicar en nuestras propias noches de cine. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos compartido hoy, hemos hablado de la importancia de elegir la película adecuada, de crear una atmósfera acogedora y romántica, de prestar atención a los detalles, desde los snacks hasta la música, y sobre todo, de la comunicación y la conexión entre ustedes. Inspirarnos en parejas como Hande y Kerem nos da un punto de partida fantástico para crear nuestras propias experiencias memorables. Recuerden que el amor se nutre de estos momentos, de estos gestos, de estas pequeñas escapadas de la rutina. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes hoy. Espero de verdad que se lleven algo útil de este vídeo y que se sientan inspirados para planificar su propia noche de cine romántica. Me encantaría saber sus opiniones, sus propias experiencias y por supuesto sus momentos favoritos de Hande y Kerem. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y antes de despedirnos, el llamado a la acción que nunca puede faltar. Si les ha gustado este vídeo y sienten que les hemos aportado valor, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudaría muchísimo y se asegurarían de no perderse nada de lo que viene. Gracias por acompañarnos en esta noche de cine romántica virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.